Es decir, el acuerdo no es un acto debido. Como he visto que ha habido mociones de preferencia con respecto a acuerdos pendientes, no es un acto complementario, no es el copete final de un trámite. El acuerdo es la principal potestad política de este cuerpo. Es más, es decir, ni siquiera el acuerdo, el no acuerdo, porque esta es la naturaleza del pedido y de la llegada del trámite. El no acuerdo no está sujeto a reglamentación ni condicionante ninguno. Sí, el acuerdo, una vez que este cuerpo da un acuerdo, evidentemente ese acuerdo puede ser revisable judicialmente si las condiciones esgrimidas de quien se presentaba no se cumplen. No podríamos nombrar magistrado, por ejemplo, a un menor de edad. Pero el no acuerdo no es una obligación que penda en el cuerpo, es una atribución política central de este cuerpo, que implica la merituación de las condiciones en el cual políticamente esa propuesta de nombramiento se da. No hace falta que explique los últimos tiempos, ¿no es cierto?, desde el momento en que se usurpó el cargo del Consejo de la Magistratura que detentaba la que había sido, ¿no es cierto?, electa senadora Sagasti, compañera de bancada, la doctrina Monzó, ¿no es cierto?, haber privado, en este caso, a la primera minoría de la representación que le correspondía. No voy a hacer referencia, ¿no es cierto?, a la promoción de magistrados, de manera irregular que el Consejo ha hecho. No voy a hacer referencia al bochorno que participó en la Corte cuando al compañero de bancada, senador País, se lo demoró para no tomarle juramento en reemplazo del anterior senador y poder sacar una votación en el Consejo que para este gobierno era central. Simplemente voy a decir que en un año, quiero recordar que esta es la segunda sesión ordinaria en todo el año, en el año, digamos, electoral 2015 hubo no menos de 10 sesiones ordinarias. Quiero decir, es evidente que hubo un compromiso tomado a principios de años, pedí que se lo explicitara y se aclarara quiénes habían sido, era un compromiso que se tomó entre el oficialismo y sectores de este cuerpo de no funcionar en aquellos temas que hacían a la realidad de los argentinos. Acá no se ha hablado ni del convenio, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario, ni del endeudamiento, ni en la política, ¿no es cierto?, de dolarización de tarifas. Acá no se ha hablado de nada de eso. Acá realmente se acotó una agenda con los temas, digamos, que se podían acordar, pero con un solo objetivo por parte de este gobierno, que era asegurarse la designación, ¿no es cierto?, de un número inédito de magistrados antes de retirarse. Esto lo venimos señalando, ha habido un esfuerzo y agradecemos al bloque, ¿no es cierto?, ex bloque Argentina Federal, el esfuerzo del acompañamiento que ha hecho, es decir, se ha generado por lo menos una limitación a esta avalancha, a esta catarata de designaciones. El acuerdo fundamentalmente tiene, por razón de ser en su naturaleza, el equilibrio, y el equilibrio es político, y no necesariamente ese equilibrio puede explicitarse, ¿no es cierto?, en explicaciones jurídicas, son explicaciones políticas. Es el equilibrio que las provincias en un sistema tienen que tener sobre la capacidad de designación que tiene el organismo, que tiene el Ejecutivo Nacional en determinados funcionarios y cargos que van a afectar sus intereses. Y eso no hay que explicarlo. ¿Doy o no doy el acuerdo? Si no lo doy, no tengo por qué explicar nada. Quiero mencionar esto porque ha habido una campaña, ¿no es cierto?, tanto en pedidos, es una obligación que tenemos, mediáticamente se ha dicho lo mismo, es una barbaridad, están los acuerdos parados. No hay acuerdos parados, no hay acuerdos, que es otra cosa. No es que estoy debiendo un trámite, no estoy debiendo necesariamente que a determinado magistrado, porque el Consejo de la Magistratura mañó un concurso y resulta que había uno que estaba primero en el orden, ¿no es cierto?, en el orden de puntaje, pero por una entrevista oral se lo pasa el número 12. No doy acuerdo a eso. Yo quiero explicar lo que no es morosidad, es el ejercicio de una potestad central que como senador tenemos, es decir, equilibrio en la designación de los magistrados. Y este gobierno no tiene equilibrio, ha nombrado ilegalmente, ¿no es cierto?, innumerable cantidad de magistrados violando las normativas vigentes. Entonces, simplemente ante esta avalancha, estamos diciendo, a estos acuerdos que hoy vienen, atento que los quieren tratar, lo planteamos en la comisión, ¿no es cierto?, de labor,
no vamos a dar acuerdo a estos nombramientos. Mi bloque se va a abstener en esta votación. Vuelvo a decir, por otro lado, no estamos abriendo juicio de valor sobre conductas de algunos de los magistrados, como bien decía el senador País. Entonces, esto es reivindicar una potestad central que hace a este cuerpo y fundamentalmente volver por enésima vez a reclamar que discutamos aquellos temas que tienen centralidad en la vida de la nación, que discutamos el endeudamiento, que discutamos el convenio con el fondo, que discutamos el acuerdo eventual con la Unión Europea, que discutamos los temas que hacen a la calidad de la construcción democrática. Es dialéctico, es en la medida en que incorporamos esos elementos de la política y representamos y honramos el mandato que hemos tenido, que esa calidad crece. Si nos limitamos simplemente a armar, ¿no es cierto?, un programita de tratamiento como una fiestita de un pelotero, la calidad, ¿no es cierto?, decrece. Gracias.